Que digo yo que tenemos que darle las gracias a tantas personas que, como David Cosculluela, él se creía que iba a estar de forma anónima, pero no, David, ya os han localizado como portavoz de la Asociación Unión de Brigadas, os han fichado perfectamente en Valencia con esa maravillosa ayuda que estáis llevando a cabo, con esa asistencia. Bueno, ahora tú me explicas bien todo el tipo de trabajo de mantenimiento que estáis haciendo. Yo he visto a una compañera limpiando ese barro con las palas que no dejan de llegar allí a la Comunidad Valenciana, afortunadamente con tantos voluntarios. Así que muchísimas gracias porque, bueno, creo que de forma literal decíais en la red social X, salimos de quitar la mierda separatista de Cataluña para meternos en la mierda de la Comunidad Valenciana, que desafortunadamente a día de hoy sigue, pero que gracias a vuestro trabajo pues poquito a poco se va limpiando y el pueblo valenciano pues tiene cada vez esa mejor calidad de vida que nunca debieron perder. Pero bueno, hijo, estos son los desastres naturales de la vida y lo que hay que hacer es responder, ya que las administraciones pues no lo han hecho ni rápido ni bien. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Como siempre, un placer estar contigo. Verdaderamente me has fichado, me has localizado. No, yo no, a mí me lo han chivado. Te lo has chivado. Digo, ya tiraré de las orejas a quien te lo haya chivado, porque verdaderamente lo que se necesita ahora, como muy bien apuntabas con mucho acierto y buen criterio, se necesita que estemos todos juntos para recuperar una normalidad bueno, que la incompetencia y la ignominia de nuestros políticos ha hecho que una cosa totalmente fortuita, porque el clima pues va cambiando desde que es clima, desde el principio de los tiempos. Sí. La gota fría ha azotado la orografía valenciana desde ile tempore, desde que hay registros históricos, pues tenemos impactos de la gota fría desde el 1775 hasta nuestros días, ¿no? Entonces, lo que toca ahora es, pues, retornar a nuestros hermanos valencianos el tanto cariño que siempre nos han dado desde Valencia, a los que padecemos el totalitarismo en Cataluña, que nos han apoyado, nos han subvencionado. Entonces, ¿qué menos que hacer lo que sabemos hacer, que es limpiar? Es quitar mierda, y vamos a quitar la mierda de Valencia dentro de nuestras limitaciones y dentro de nuestras posibilidades y a nuestro alcance, porque lo apuntabas muy bien, Cristina, y es el hecho de el abandono total y absoluto de todas las administraciones, unos por negligentes, por ignorantes, por incompetentes, y otros por malos, por malvados, por criminales, por corruptos. Y esto es lo que demuestra el fracaso del Estado de las autonomías. Un Estado central de un color político y una región de otro color político, y los movimientos de ayuda y asistencia a la población pues están supeditados al cálculo político de a ver si este político se ahoga con toda la riada, y entonces le niego el auxilio. Un político pues que no ha sabido reaccionar tampoco. Es decir, que en la Comunidad Valenciana, pues por falta de conocimiento, por falta de medios, por falta de múltiples circunstancias, lo que no puede ser es que las imágenes que hemos visto en los distintos medios, cada uno el que haya escogido, pues verdaderamente recuerdan a estos reportajes que hemos visto de países en vías de desarrollo, tipo Bangladesh o el tsunami que hubo en el sudeste asiático. Pues os puedo garantizar que lo que hemos visto en la zona sur de Valencia, en los distintos municipios en los cuales hemos actuado las distintas brigadas, es como si hubiesen bombardeado el sur de Valencia. Sí. Literalmente. Así literalmente. Nos lo dijeron, Los que hemos estado desplegados en conflictos internacionales a lo largo de nuestra vida, es lo que la primera imagen. Luego el hedor. Piensa que dentro de ese barro ha sido una riada. Ya no voy a dar más detalles técnicos porque creo que información sobra, pero para que la gente pueda hacer magnitud y alcance, todo eso ha sesgado muchas vidas, no tan solo vidas humanas, sino hogares. Ya no las casas, sino los hogares, recuerdos,
tu vida planificada, se lo ha llevado por delante y en esa marabunta de fango, pues hay animales, hay personas, inunda las cloacas, sube lo de las cloacas y la gente, a fecha de hoy, hay más de 250.000 personas que están viviendo sobre, perdona, estamos en horario infantil, pero están viviendo sobre mierda. Sí. Sobre mierda, sobre putrefacción, sobre desechos, sobre... Sí. Y la situación es de alarma nacional, es de alarma nacional. Se necesitan medios y esto no se arreglará en 3 fines de semana o en 3 semanas. Y una lección muy bonita que hemos aprendido todos es que juntos somos más fuertes. Y estamos desde toda la orografía española, ha venido gente de todas partes con sus limitaciones, con su mejor hacer, su mejor saber, peor saber, pero aquí tienes mis manos, ¿qué quieres que haga? Y es una tristeza que pagando los impuestos que pagamos y erigiéndonos como la democracia que decimos que somos, los servicios públicos han brillado por su ausencia y no será por falta de medios, porque os puedo garantizar que medios los hay. Y es indignante que esta gente, el día de autos, se vaya a acostar, que no se acuesta, porque el pánico le embriaga, le embriaga las venas, con las casas inundadas. Pensad que ha llegado el agua a niveles de prácticamente de un primer piso de cualquier ciudad normal, y se acuestan, pues, si es que se pueden acostar, sin agua, sin luz, y ahí no viene nadie. Y al día siguiente amanece, sigue la misma cantidad de agua, fango, y seguimos sin agua, sin luz, y ahí sigue sin venir nadie. Incluso ves flotar algún cuerpo de algún vecino, y ahí sigue sin venir nadie. Y hemos estado en zonas en las cuales pues lo único que habían eran voluntarios. No hemos visto a los señores de la Cruz Roja. Al final sí, en alguna gran población, pues sí, los hemos visto muy bonitos y demás, pero las mantas que normalmente vemos de la Cruz Roja en el puerto de Canarias y a las bailarinas de la Cruz Roja bailando con los pobres diablos que acaban de cruzar el Atlántico, no los hemos visto por aquí. Y hacían falta, hacían falta. ¿Sabéis la cantidad de ancianos que están totalmente desatendidos? La cantidad de gente, lo que antes se convierte en una cosa tan fácil como ir a comprar, aquí ahora no hay donde poder ir a comprar la compra, lo básico, el pan, la fruta fresca, la verdura. Esto también se ha convertido en una tarea y en una ayuda humanitaria, porque, pues bueno, tienes que llegar a sitios donde están totalmente desarticulados. Nosotros, como lo que sabemos hacer es llegar a sitios imposibles, pues es una de las tareas que nos hemos propuesto, que además de las fotos que tú hayas visto, que no queríamos ninguna foto, supongo que habrán sido robados, sí, no queríamos publicidad, no queríamos ningún tipo de notoriedad, porque es deber de todos. Es deber de todos y es lamentable que hayan dejado que una cosa que es totalmente imprevisible. A ver, indiscutiblemente la lluvia torrencial no es culpa de nadie, ni quieras buscar la excusa y el pretexto del cambio climático para justificar tu ignominia política. No, o sea, el clima cambia desde que es clima y punto. Pero las consecuencias sí que tienen responsables. Y la actuación frente a las consecuencias sí que tiene responsable. Tienen responsables, y es lamentable el ver cómo ha quedado Valencia, que es la comunidad, es la región de la luz, es la región de la alegría, es la región, es una región productiva. Por cierto, estoy en Valencia, para tu saber y entender y conocer. Ya lo sé, hombre, ya lo sé, me lo dijiste que ni me dijiste. De hecho, Cristina, no te puedo garantizar que pueda entrar en imagen por el tema de la cobertura, porque como sigue habiendo puntos que tienen esa inestabilidad con el internet, seguramente más de los que pensamos,
pues dijimos, venga, va, Sí. directo a que se te está escuchando, por cierto, David, perfectamente, directo al teléfono. Ya habrá momento para mostrar la imagen. Pues esta es la realidad y entonces tenemos que devolver, Unión de Brigadas tiene que devolver ese cariño que ha recibido de sus hermanos valencianos, que es lo menos que podemos hacer. Y dentro de nuestras limitaciones, pues bueno, con nuestros recursos, nuestros automóviles, nuestros todoterrenos, pues llegamos pues desde Picaña, Silla, Chiva, Algemesí, Paiporta, Godelleta, pues hemos actuado limpiando tanto calles, garajes, como distribuyendo víveres esenciales o medicamentos o asistiendo a personas mayores que llevaban pues 3, 4 días sin salir de casa, sin tener absolutamente nada, animales abandonados, pues organizando y gestionando con una asociación de veterinarios voluntarios, porque ya sea por la propia catástrofe o porque la gente ha abandonado los animales, pues esto es un riesgo que también corre la zona, de perros abandonados, casas destruidas con perros. Es dramático y los daños son, bueno, una primera estimación se estima en más de 30.000 millones de euros para reconstruir pues una zona que afecta directamente a más de 250.000 personas. Entonces es abominable y deleznable que estemos pensando en unos presupuestos de semáforos con perspectiva de género y dando 400 millones a entidades internacionales y nos olvidemos de nuestros hermanos de Valencia. Nos corroe las entrañas. Pero ojo, nos corroe las entrañas y nos da más fuerza para palar con más fuerza. Esto nos sirve de acicate de no habrá quien pueda con nosotros. Y Valencia volverá a lucir como ha lucido siempre. Pero, Cristina, hay una cosa, no hay nada peor que... La gente dice, bueno, no hay nada peor que un político corrupto, que un político criminal, que... Digo, sí, hay algo peor que un político corrupto y que un político criminal y un político incompetente. Hay algo peor. Es el ciudadano que los justifica. Ese es peor. Entonces, a ver si podemos cambiar la situación ya de una maldita vez. Tú has dicho una frase que yo, fíjate, a mí me traspasó un poco, me devolvió a esos momentos que tampoco nos esperábamos, cómo era esa pandemia, esos confinamientos, por cierto, inconstitucionales, pero bueno, ahí están. Y había una frase que empleó el Gobierno de España que tú has mencionado antes, la de juntos somos más fuertes, pero en este caso es por verdad. Y es porque se ha demostrado, no es por poner la frase como tal de venga, entre todos, ¿qué? Entre todos estamos en casa, estamos confinados, estamos que no os dejáis salir, estamos que, pues igual que en este caso hemos visto que había personas que no han llevado ningún tipo de iniciativa y si la han tomado mal y tarde, pues en la pandemia igual, en la pandemia había personas que hacían su vida según qué condición tuvieran, y ahí no, ni estábamos juntos ni estábamos fuertes, porque estábamos en un estado de shock. Totalmente. Entonces, está bien cambiar eso es. Aquí la juventud, porque también es otra cosa que anima de sobremanera, es ver cantidad de chavales jóvenes. Bueno, eso ha sido una pasada. Claro, tú no eres precisamente mayor, pero bastante más joven que tú, los que he hablado yo, de decir, es que no me lo puedo creer, es que hay algunos que recién acaban de cumplir la mayoría de edad y están ahí combinando los estudios con la asistencia, con lo que hagan en casa, bueno, es que era la que edad de los amigos sean ahí, para ayudar a Valencia. Claro. Nosotros, pues bueno, conmigo se vinieron unos chavales de una brigada alevín que tenemos, pues 20añeros los dos y a lo que les dijeras. Quedamos a las 3 de la mañana para bajar a Valencia y después del madrugón de que habían empalmado porque estudian en nocturno, es decir, llegan a las 10 de la noche, 10 y media
11 de la noche, pues prepararon la equipación que les habíamos facilitado y a las 3:30 de la mañana emprendimos la ruta hacia Valencia y trabajando como jabatos a lo que les dijeras. Limpia, limpia, sube, sube, carga, carga, descarga, descarga, baja este anciano, a lo que sea, lo que haga falta. Es entrañable y encomiable. Y así un día, otro día, al día siguiente, pues bueno, pues ya te digo que municipios como Picaña, Algemesí, Paiporta, Silla, la zona de la Godelleta, han actuado distintas brigadas que configuran lo que es la Asociación Unión de Brigadas. Y bueno, pues como te he dicho, devolviendo ese cariño que nos ha brindado siempre Valencia desde que existimos y desde que padecemos el totalitarismo y desde que padecemos estos mini dictadores que quieren quebrar España. No obstante, no hemos cejado en nuestra acción principal, que es Retirar toda limpiar. simbología de mierda separatista. Ya lo digo Exacto. yo. Exacto, lo has dicho tú, no lo digo yo. Seguimos trabajando. Unos limpian más arriba, otros limpiamos más abajo. Y esto nos vamos turnando y seguiremos haciendo, pues bueno, siempre que podamos y es lo que toca. Y es lo que toca. Y gracias por dar voz a estas más de 250.000 personas afectadas, que son muchas más, porque también ha acogido a gente que estaba aquí de paso, ha perdido camiones, ha perdido vehículos y el que no ha perdido la vida. Y estos no se les tiene en cuenta y no se les recuerda. Yo hoy estoy por motivos profesionales, precisamente pues para colaborar con empresas que están ubicadas aquí y pues hay empresas que tienen infinidad de trabajadores afectados. Hay otras empresas pues que dicen que no sabemos cómo van a recuperar, que los planteamientos de ayuda parecen una broma macabra, porque que el gobierno te diga que bueno, que te damos una moratoria del segundo pago de la renta. ¿Cómo que una moratoria del segundo pago de la renta? Una exención fiscal, sin vergüenza, que tú te lo has llevado calentito al bolsillo. 300 millones de euros de ayuda a la reconstrucción de las pymes, que vamos a poner una pegatina en la puerta, porque con 300 millones todas las pymes que sean autónomos que sean la riada esta se ha llevado por delante, ojo, y en 3 meses lo tienen que devolver. En 3 meses no pones en marcha una empresa. No. Una empresa que acaba de ser arrollada. ¿Sabes la cantidad de almacenes logísticos con mercadería que se ha llevado la riada y demás? La situación es verdaderamente de alarma nacional y ciertamente pues la ignominia de nuestros políticos es un escándalo. Es un escándalo porque ahora tendrían que estar todos juntos arreglando la situación, nada de viajecitos, coordinando el tema y reconstruyendo Valencia para intentar recuperar una normalidad que no se va a recuperar, porque el trauma psicológico de haber perdido tu hogar, esto en el mejor de los escenarios, que no hayas perdido familiares. Es decir, no quiero imaginar el padre que no pudo salvar a sus hijos y que sus hijos aparecieron ahogados 8 kilómetros más allá. Esta persona no recupera su vida jamás, jamás. Él se salva y sus hijos de 8 años, no. O sea, esta persona no va a recuperar la vida jamás. Y luego que vea que no hay ningún tipo de ayuda y esto pasa un día, no, es que a mí no me dejan, no, es un tema burocrático. Pues esto te demuestra el fiasco de las mal llamadas comunidades autónomas. O sea, es lamentable, es lamentable. Indigna. Ya lo sé, David, y además como te conozco en cierta forma por cuanto hemos hablado de ese trabajo vuestro habitual, que es esa retirada de simbología separatista, y se te nota más que indignado, se te nota triste, porque es que es triste la relación, porque tú dices, bueno, venga, vale, se ha hecho mal, pero coño, reacciona pronto. O sea, es que encima, ¿qué estás esperando? ¿Y por qué estás esperando?
pues como en el caso de, bueno, tú has mencionado antes esas, ahora no me sale, esas misiones, bueno, de más, menos gravedad, pero tiene que haber una reacción, tiene que haber voy a llevar todo el material que sea necesario. ¿Cómo puedes decir, aquí persona hizo en una ministra de Defensa, cómo puedes decir que a muchos sitios no se llega? No. Y más cuando has hecho despliegues internacionales en menos Claro, de 72 horas de todos los recursos necesarios habidos y por haber. es que me parece de una Si falta de nosotros, humanidad, David. total y absoluta, si nosotros somos 4 gatos mal pertrechados y hemos tenido la capacidad de organizar y de asumir la responsabilidad de una serie de tareas debidamente coordinados, hemos participado pues con grupos que se han hecho de Dana Warriors, Sí, a través de contactar con empresarios, contactar con gente profesional, con gente con contactos, de buscar bombas de achique sí, en el norte de España, de traer material de limpieza de cualquier parte, de contratar, de conseguir aprovisionamientos y enviar más de 20 trailers en mm, una semana. mm, Si nosotros que somos nada, sí, nada hemos sido capaces, toda la estructura de un Estado, no me digas que no es capaz de reaccionar en tiempo y forma. claro, No, es incomprensible, es inasumible y esto los ciudadanos tienen que tomar a vida cuenta y hacer una reflexión de verdad, al margen de los apasionamientos personales que sí, les sí. dicte el corazón. Aquí tienen que verdaderamente aplicar el criterio, el sentido común y la cabeza y de ver lo que ha pasado. ¿Qué escenario quiere que se dibuje para el día de mañana? Ya no vamos a empezar es que si se hubiera hecho, No, no, eso ya no, lo o que se sea, hubiera hecho no se ha hecho, ya está. ya no hay vuelta atrás. Ahora la situación es la que es. ¿Cómo vamos a reconstruir? ¿Qué vamos a preparar para el futuro? ¿Qué es lo que queremos el día de mañana? ¿No? Entonces, sí, lo has dicho muy bien. Se me quiebra la voz porque es muy triste verdaderamente el grado de empatía y ves a la gente y dices, ostras, es que esta podría ser mi madre o este podría ser yo. Mm, Dices, Dios mío, qué suerte tengo, mm, qué suerte tengo. sí, ¿Cómo va a pasar esta gente las Navidades? ¿Con qué recuerdo lo va a pasar? ¿Con qué miedo? mm, ¿Con qué temor? Ahora cada día que llueve aquí en Valencia la gente le tiembla las piernas, normal. le tiembla las piernas. Y la ayuda es necesaria, pero también la ayuda que muchas veces, y que se lo vamos diciendo a los que vienen, oye, ¿en qué os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y tal y cual. Digo, pues mira, ves esta zona, digo, no quieras ponerte una medalla porque vayas a sacar que toda palada que se saque son 2 paladas menos que tiene que hacer un vecino, ¿no? Que está muy bien, pero muchas veces también la gente lo que necesita es desahogarse. Sí, sí, estar con ellos, estar con ellos. Y aquí no, cuando te decía que otra de esas intervenciones que era la tuya, también yo pude hablar en varias ocasiones con personas que decían, Cristina, las necesidades cambian por momentos, pero ahora mismo hay una necesidad muy grande que vosotros lo habréis visto con ese, y lo has mencionado antes, con ese apoyo psicológico. Pero psicológico Totalmente, desde totalmente. no te hace falta ser un profesional, pero estate ahí, que te cuenten, que te lloren, que te rabien, que insulten, que hagan que se desahoguen. Sí, 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 sí. O sea, nosotros hemos hecho todo tipo de tareas en función de lo que podíamos hacer. El Mm, que, claro, sabes perfectamente que en brigadas hay profesionales de todo tipo. sí, El que podía arreglar algo lo arreglaba, el que podía poner contacto algo lo hacía y el que no, pues eran 2 brazos para cargar o para limpiar o para mover material de lo que fuera. mm, Pero cuando estabas en contacto con la gente que lo ha padecido, pues se te desmoronaban mm, y lo único que querían es un abrazo. sí, Es un abrazo y que les escuchases. Decías, ostras, quizás no estoy haciendo la ayuda. No, no, no. Estás haciendo más ayuda de la que te imaginas. Porque mucha gente, pues, necesita desahogarse porque lo ha perdido todo. Ha perdido la vida, sus recuerdos, su casa, su hogar, vamos. claro. Más que su casa, porque sí que han habido casas ahora son casas que se están quebrando y se están viniendo abajo porque los cimientos se ven afectados, pero Claro.
en un primer momento dices, bueno, he perdido lo que es el hogar, lo que hace las cuatro paredes no, pero todo lo que había dentro, que eran mis recuerdos, mi vida, mi tal, pues eso lo he perdido. Pero claro, estamos hablando, pues, son más de 250.000 vecinos afectados y, bueno, el parque móvil de coches, estamos hablando de 120.000 vehículos que se ha llevado la riada. Muchas empresas pues están reaccionando a esto que los miembros del gobierno se están dedicando a criticar a los empresarios. Pues yo tengo que decir que chapó por los empresarios, Sí, porque a empleados que están afectados, que se han quedado sin vehículo, les están poniendo vehículos de flota. Están habiendo donaciones de vehículos que no pueden, en breve no podrán circular por grandes ciudades, pero por aquí no hay las restricciones de las zonas de baja emisiones, pues gente está donando sus vehículos con los seguros y las ITVs perfectamente pasadas. Eh, Ayudas que están dando las distintas empresas a los empleados sí, afectados, y son ayudas a fondo perdido, no es aquello, bueno, oye, te adelanto sueldo, no, 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 oye, hemos hecho una partida presupuestaria de tantos X euros para, para paliar, sí. porque recuperar la normalidad va a ser complicado y difícil, para paliar, ¿vale? Mm. Entonces, eh, del, del establishment político para abajo, críticas, ni una, ni una. Que hay los aprovechateguis, indiscutiblemente, claro que los hay, pero el común denominador ha sido que cada uno en su medida ha apoyado el hombro y ha tirado hacia adelante. Hasta los vecinos haciendo patrullas para vigilar, porque verdaderamente pues han surgido pues las malas personas que Sí, aprovechan las situaciones de caos, y no es por una situación de emergencia, porque dices, es que necesito leche para mis hijos, o es que necesito lo que sea para subsistencia, no. Se ha producido una cantidad de robos porque toda la zona sur, que es la parte llegando hacia Silla, es una parte logística, que hay muchas empresas y muchos sí, almacenes, pues grupos de los de siempre, intentándose llevar pues lo de siempre, artículos que no son precisamente de primera necesidad, no, ni televisores son de primera necesidad, ni bolsos son de primera necesidad, ni móviles son de primera necesidad. De primera necesidad pues es alimento fresco, medicinas y enseres de higiene, limpieza para subsistencia. qué horror. Entonces, pero bueno, vosotros estáis ahora ayudando, dando un poquito de voz a todas estas víctimas. Pero huelga decir, no perdamos el foco. Víctimas somos todos los españoles. Mm. Sí, Son sí, víctimas, somos los catalanes, valencianos, astures, vascuences, andaluces, madrileños. ¿Por qué? Porque esto ya ha pasado en Valencia. ¿Qué puede llegar a pasar mañana en Cataluña o en Vascongadas sí. o en Andalucía? No estamos exentos de que suframos una catástrofe y la reacción sea la misma. Unos por incompetentes y los otros por delincuentes y malhechores, por criminales, por cálculo político. Sí, Es vergonzoso, y desde Brigadas pues vamos a seguir con la lucha contra estos totalitarismos políticos que lo que quieren es, como dijo ya el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, hay que mantener la tensión social. Pues nosotros queremos acabar con esa tensión social. ¿Eh? sí, El que decía que la derecha ni para coger el martillo, que hay que mantener la tensión social, cuanta más tensión social mejor. Pues bueno, para ese delincuente que está más a gusto en República Dominicana y en Venezuela, pues nosotros vamos a acabar con esa tensión social. Queremos la neutralidad de los espacios públicos y queremos una sociedad en concordia. mm. Y sobre todo con ese pueblo valenciano que tiene que recuperar poquito a poco la normalidad, que decimos que queda mucho tiempo por delante, David, pero bueno, gracias, entre otros, a vuestro trabajo, que estáis allí, que estáis haciendo una labor encomiable y que espero que bueno, pues eso se traduzca poquito a poco en un sentir mejor de los valencianos.
me sumo a tu deseo y a tu esperanza. David ¿De Cosculluela, te acuerdo? mando un fuerte abrazo. Gracias a la Asociación Unión de Brigadas. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Y Gracias ya a sabes, vosotros. ya sabes dónde estamos. Que si no, me vuelven a A dar vuestra información. disposición. Venga, muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte. Gracias, David. Adiós.